No, te iba a decir, ma, profe, que faltaba grabar. Ahora sí ya está grabando ya. Sí, 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 ahora está grabando. Hoy iniciamos nuestro capítulo de soluciones, al igual que lo que fue nuestro capítulo de reacciones redox. Esto lo vamos a realizar en dos clases. En la clase de hoy, todo lo que es la parte más teórica de soluciones, vamos a ver las concentraciones, cómo se hace el cálculo de las concentraciones de manera teórica, y la siguiente clase nos vamos a encontrar para hacer también ejercicios y resolver alguna tutoría de un caso que quieran ver en función a lo que estuvimos viendo o vamos a ver el día de hoy de manera teórica. Entonces, recordarles que esta es una unidad que nos va a llevar dos clases desarrolladas. Para nuestra segunda evaluación parcial, por cierto, les fue bastante bien, todos ya tienen también sus correspondientes calificaciones. Van a tener o va a ser temario todo lo que corresponde a el capítulo de reacciones redox, soluciones que vemos esta semana, la siguiente semana, y cinética química, introducción a la cinética que vamos a ver en la clase anterior a lo que sería nuestra segunda evaluación parcial. Entonces ya para que vayan apuntando, eso van a ser los contenidos de nuestra segunda evaluación parcial. Todo lo que corresponde a estructura de Lewis, vamos a dejar para la evaluación final. Bueno, iniciamos la clase de hoy, hablamos de soluciones, recordando lo que ya, como hoy también mencionó el compañero, vimos en nuestra primera clase, con los diferentes elementos se pueden formar mezclas, que es cuando por una separación física se pueden tener los diferentes reactivos componentes, o soluciones, que son aquellas que se dan cuando hay una combinación de elementos y se forman compuestos. De ahí que vamos a conocer que una solución o una disolución es una mezcla homogénea. Así o sí va a ser característica. Papá, ¿puedes reír ¿Alguien tu me iba a micrófono? hablar? Yo le escucho a alguien. Ok, ahí sí me sigue. Tranquilo, tranquilo, Joel, no pierdas la paciencia. Bueno, continuamos. Entonces, cuando hablamos de disolución, estamos hablando de esa mezcla homogénea de dos o más sustancias en donde el soluto, lo que yo voy a conocer como soluto, es aquella sustancia que está presente en menor cantidad, y el solvente va a ser la sustancia que se encuentra en mayor cantidad. Una solución puede estar en estado gaseoso, en estado sólido o en estado líquido. Eso podemos tener en los tres estados. ¿Cuáles son las interacciones más importantes que van a influir en la disolución de un soluto en un solvente? Las atracciones débiles que se pueden dar entre soluto-soluto, o las atracciones débiles entre el solvente y el soluto, que van a favorecer la solubilidad, o una atracción fuerte entre el soluto y el solvente. Vamos a ver ahora esto con un ejemplo gráfico. Esta es una imagen que está en el libro de Cham, que es bastante interesante poder identificarla. Cuando yo voy a tener una disolución como el que estamos visualizando aquí, sobre este disolvente va a actuar una fuente energética. O sea, tiene que haber una adición de energía, o lo que se conoce como un calor de disolución, que va a hacer que las diferentes moléculas
de este solvente o disolvente se separen y queden de esta manera más separadas unas de otras. Y lo mismo va a ocurrir con el soluto. Eso ocurre en lo que llamamos etapa 1 y etapa 2, que es cuando se separan, se distancian las moléculas tanto del disolvente como del soluto. Cuando están separadas estas moléculas, se genera una fuerza de atracción entre soluto y solvente y se da el proceso de la combinación, de la disolución, que es lo que podemos ver en esta imagen que está aquí abajo. En esta imagen que está aquí abajo es donde ya vemos la unión entre las moléculas del soluto y el solvente. ¿Qué es importante tener en cuenta aquí? Si la atracción que hay entre estos solutos dispersos y estas moléculas del solvente, que también están dispersos, es más fuerte que la atracción que hay entre solamente las moléculas del soluto y solo las del solvente, es un proceso favorable la disolución, es decir, la disolución se da de manera directa y lleva el nombre de disolución exotérmica. Ahora, si esa interacción es muy débil, si esa atracción entre estas moléculas dispersas del solvente y del soluto son muy débiles, ¿qué ocurre? Que se necesita una energía adicional para unir a estas moléculas. Y en ese caso, al proceso se le llama proceso endotérmico. Endotérmico es porque necesito energía a nivel interno para poder producir esa disolución. Aquí les voy a mostrar un gráfico, una solución. Al inicio tengo solvente y soluto con sus moléculas unidas, cercanas unas a otras. Hay una energía, una utilización de energía en una etapa A, que es la separación de las moléculas tanto del solvente como del soluto. En una etapa B aumenta esa separación y luego en la etapa C una reacción que es exotérmica, no utiliza energía, al contrario, termina teniendo un balance negativo, no se requiere la adición de energía adicional para que se forme esa solución. Consulto ahora, todas las soluciones que se pueden formar con los compuestos ocurren de esta manera y se atraen de por sí mucho más las moléculas del soluto y del solvente que entre ellas. No. Puede haber casos en los cuales esa unión entre las moléculas del soluto y las moléculas del solvente sean más fuertes que las uniones entre soluto y solvente. En ese caso, ¿qué es lo que favorece que igual existan disoluciones? Lo que conocemos como el desorden o la tendencia al desorden o la aleatoriedad de las moléculas soluto y solvente. En el mundo químico, además de las diferentes uniones y atracciones que existen distancias entre las moléculas o separaciones entre las moléculas que pueden ser utilizadas para la formación de soluciones. Entonces la formación de una disolución va a estar en función o a las atracciones soluto y solvente
que es una atracción energética, o en función a ese desorden entre las moléculas que facilita que se puedan estar combinando, que se puedan estar uniendo unas con otras. Son dos factores que van a influenciar en que se pueda originar una solución. Teniendo en cuenta esos principios, hay algunas propiedades generales de las disoluciones acuosas importantes por conocer. Todos los solutos que se disuelven en agua, cuando yo disuelvo un soluto y mi solvente es el agua, los puedo tener en dos categorías: electrolitos o no electrolitos. Los electrolitos son aquellos que permiten la conducción de la electricidad y el no electrolito el que no lo permite. Un ejemplo, el cloruro de sodio, que es un sólido, sal, cuando disolvemos en agua, favorece que se separen en los dos iones, ion sodio que va a llevar una carga positiva, ion cloro que va a llevar una carga negativa, y permite el paso de la corriente eléctrica, facilita el paso de la corriente eléctrica. Esto, sin embargo, no ocurre en aquellas soluciones que son no electrolíticas. Algo importante recordar: el agua es un disolvente muy eficaz, se le conoce como el solvente universal, porque justamente favorece la creación de dos polos, o una región más positiva y una región negativa, una característica propia del agua. Y también la adición del agua a la hidratación ayuda a estabilizar los iones que se formen en una disolución. De ahí la importancia del agua cuando hablamos de disolución. Los ácidos y bases, que estudiaremos también con un poco más de detalle más adelante, también son electrolitos, también permiten el paso de la corriente eléctrica y también se ionizan, es decir, se separan en sus iones con cargas positivas y cargas negativas. Algunos son electrolitos fuertes y otros son electrolitos débiles, dependiendo de las características de cada uno de sus componentes o de sus elementos. Entonces, cuando hablamos de solubilidad, ¿cómo nosotros podemos predecir la formación de un precipitado en un compuesto? ¿O cómo podemos saber cuándo va a haber una mezcla o qué compuesto es soluble en agua, o cuál es más soluble o cuál es más insoluble? Entonces, podemos ya conocer, porque esto ya se estudió en el mundo de la química, y hay algunas reglas sobre la solubilidad, sobre todo cuando estamos hablando de ciertos compuestos comunes. No es necesario memorizar esto, pero sí es importante tener en cuenta todos los compuestos iónicos que forman iones, que tienen presencia de metales del grupo 1A, metales alcalinos, los que tienen el ion amonio y los que tienen los iones nitratos, bicarbonatos y cloratos, son todos solubles en agua. Tienen la característica de ser solubles en agua. Aquí tienen en la tabla, esto les puede servir bastante para poder identificar la solubilidad. Hay algunas excepciones que ustedes la pueden tener, las ven ahí también. ¿Y cuáles son insolubles? Son insolubles en agua los fosfatos, los carbonatos, los cromatos, los sulfuros y los hidróxidos. Son los que de por sí no son solubles en agua. Se pueden solubilizar con adición de energía. Entonces, esta tabla ayuda a identificar cuáles son los compuestos solubles y los compuestos insolubles. Otro concepto que surge en el marco de hablar de soluciones es el concepto de los coloides. Los coloides, o también llamados dispersiones coloidales, son un tipo particular de disolución, en particular de mezcla, en el cual los solutos quedan suspendidos en el solvente. No quedan totalmente combinados, sino quedan
en una forma suspendida que recibe el nombre de medio dispersante. Entonces, la sedimentación, la formación de un sólido es muy insignificante y se crea un efecto particular cuando hablamos de coloides. Tal es así que cuando identificamos estos coloides, los podemos conocer como un sólido, un soluto sólido que se disuelve en un medio dispersante sólido, forma un coloide bastante sólido. Ejemplo, el acero es un coloide. O un líquido en un sólido forma un coloide llamado emulsión. El caso del queso, el queso es una emulsión. O la mantequilla, la manteca. El gas en un líquido forma espuma, también es un coloide. Luego un sólido en un líquido forma un gel, también es un coloide. Un líquido en un líquido forma una emulsión. Un gas en un líquido forma espuma. Un sólido en un gas forma un aerosol. Y un líquido en un gas forma un aerosol líquido. Entonces son diferentes formas de coloides que nosotros conocemos o podemos identificar en nuestra vida diaria. Nosotros fácilmente podemos identificar una niebla o cuando hay mucha contaminación en el ambiente, vemos la formación de un humo, sobre todo en ciudades con más tráfico, y eso que estamos viendo es un coloide muchas veces de un sólido con un líquido que se dispersa en un gas, que es el aire. De ejemplo de coloides. Y algo interesante de este efecto de coloides es el efecto Tyndall, que es la dispersión de la luz a través de partículas coloidales, que es lo que se conoce como el efecto Tyndall. Un ejemplo de ello es esa dispersión de la luz en los faros de un automóvil. Entonces yo les dejo como una breve tarea. Investiguen, busquen un poco qué casos hay o qué casos se conocen de el efecto Tyndall, el efecto de la dispersión de la luz a través de un coloide. Y vamos ahora a centrarnos a hablar un poco teóricamente de lo que son las diferentes formas de calcular la concentración de una solución. Cuando yo quiero saber qué tan concentrada es una solución, quiero saber cuál es la cantidad de soluto que tengo en un determinado volumen de solución. Y yo puedo expresar estas concentraciones, por ejemplo, en carácter porcentual, que puede ser porcentaje en peso, o porcentaje en volumen, o gramos por litro, o miligramos por mililitro. Pero en expresiones, la primera que vemos, una de las primeras concentraciones, es la porcentual. Y aquí les puse un ejemplo. Si yo disuelvo 12 gramos de cloruro de sodio en 68 ml de solución, ¿cuál es la concentración porcentual que tiene este compuesto? Bueno, si tengo 12 gramos en 68 ml, ¿cuántos gramos tendría en 100 ml? Entonces tendría 17,65 gramos por 100 ml o tendría una concentración de 17,65%, que es una de las concentraciones un poco más sencillas de poder calcular. Otra forma en la que puedo expresar la concentración de las soluciones es o son a través de unidades químicas, por ejemplo, la molaridad. La molaridad es muy utilizada para poder señalar la concentración de las soluciones y cómo yo identifico, cómo calculo la concentración molar de un compuesto, identificando el número de moles de un determinado soluto por litro de la solución. Es expresión siempre expresado en litros. Y acá hay un ejemplo. Me dice, ¿en qué volumen de solución? Este volumen es mi interrogante. Yo tengo que disolver 60 gramos de hidróxido de sodio, NaOH, para que tener una concentración 2,5 molar.
Bueno, aquí tengo que hacer un cálculo estequiométrico, tengo que identificar cuál es el peso molar del hidróxido de sodio, que aquí está calculado, es 40 gramos, y yo quiero una concentración 2,5 molar. ¿Qué quiere decir 2,5 molar? Quiero 2,5 moles en un litro. Si yo tengo 60 gramos, ¿qué volumen o cuánto de volumen necesito? Bueno, primero tengo que identificar cuántos moles son 60 gramos. Entonces, directamente por regla de 3, 40 gramos es igual a un mol, entonces 60 gramos son 1,5 moles. Ahora, utilizando el dato que me da mi problema, esto que habíamos dicho, concentración 2,5 molar, me indica, tengo 2,5 moles en un litro. Si yo tengo 1,5 moles, ¿cuánto necesito de volumen para llegar a esta misma concentración? Entonces, esa es mi X. Y aplicando mi regla de 3, me da un valor de 0,6 litros. Entonces, para tener una solución 2,5 molar con 60 gramos de hidróxido de sodio, necesito 0,6 litros de esa solución. Otra unidad química que también puedo calcular es la normalidad, que sigue un poco el mismo principio que la molaridad, pero en este caso, en lugar de hacer una relación entre moles y volumen, hago una relación entre pesos equivalentes y volumen. ¿Qué es el peso equivalente? Y el peso equivalente es un valor que uno calcula en función al peso molecular de una molécula, según su naturaleza, si es ácido, relacionándolo con el número de hidrógenos que lo acompañan, si es una base, un hidróxido, de acuerdo al número de iones hidronio o H, y si es una sal, relacionando su peso molecular con la valencia del catión, es decir, del metal o del elemento con carga positiva. Esto sí es algo que tenemos que conocer para hacer los cálculos de equivalentes gramos. Entonces veamos esto en un ejemplo. Me pregunta, ¿qué concentración normal tendría una solución si yo disuelvo 10 gramos de hidróxido de magnesio en 300 ml de una solución? Ok, extraigo mis datos, calculo el peso molecular de mi compuesto de hidróxido de magnesio, son 58 gramos. Estoy calculando normalidad y lo que necesito entonces es el equivalente gramo del hidróxido de magnesio. Como es una base, voy a hacer la relación entre ese peso molecular que identifiqué, que es 58, y el número de OHs que están presentes en mi hidróxido de magnesio, que son 2. Entonces hago 58 dividido 2, 29 gramos. Yo ya sé que 29 gramos son o es igual a un equivalente gramo de hidróxido de magnesio. Yo tengo 10 gramos, según mi ejercicio. Entonces 10 gramos serían igual a X. Entonces 10 gramos corresponden a 0,34 equivalentes gramos de hidróxido de magnesio. Para calcular mi normalidad, ¿qué hago? Hago la relación entre equivalente gramos, 0,34, y volumen. ¿Cuál es mi volumen en este caso? 300 ml. Pero mi fórmula me pide relación entre el peso de los equivalentes y el volumen en litros. Entonces hago 300 dividido 1000, que es lo que corresponde a un litro. Y me da 0,3. Al hacer 0,34, que es el peso de mi equivalente gramo, dividido 0,3, que es mi volumen en litros, tengo una concentración normal igual a 1,13. Hay una regla o una forma de calcular la concentración normal a partir de la concentración molar. Entonces, si yo tengo una concentración molar, puedo fácilmente hacer el paso a una concentración normal
multiplicando esa concentración. Si es una sal, por la valencia del catión. Si es un hidróxido, por el número de OH, y si es un ácido, por el número de hidrógenos. Entonces voy nuevamente a este caso en el cual yo tengo una concentración 2,5 molar de hidróxido de sodio. ¿Cómo yo voy a hacer un paso directo de esta molar a la normal? Voy a multiplicar por el número de OH, porque esta es una base. ¿Cuántos OH tengo? Tengo 1. Entonces, al multiplicar por 1, la concentración de esta solución es también 2,5 normal. Esta es como una simplificación del cálculo de una concentración molar y poder convertirlo a una concentración normal. ¿Qué también yo puedo identificar o puedo conocer de las soluciones? Que estas pueden diluirse. Cuando yo hago un proceso de dilución, ¿qué estoy haciendo? Estoy agregando mayor cantidad de disolvente a la misma cantidad de soluto. ¿Para qué? Para disminuir la concentración. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Estoy teniendo mayor volumen de disolvente, pero no estoy variando mi número de soluto. Entonces, ese es uno de los principios de la dilución. Mi concentración va a variar, pero mi volumen de soluto no varía. Entonces, se cumple esta regla, que es la que ustedes están viendo aquí abajo. Yo voy a tener una concentración inicial, una concentración, digamos, fuerte y un determinado volumen. Si yo voy a hacer una dilución, voy a tener una concentración 2 más débil y un volumen más grande. Pero, ¿por qué igualo estas o por qué tengo esta igualdad química? Porque mi número de moles de soluto antes de la disolución van a ser iguales a mi número de moles de soluto después de la dilución. No van a cambiar mis moles de soluto. Solo va a cambiar el volumen de solvente que yo voy a estar adicionando para disminuir justamente la concentración de una dilución. Bueno, hasta aquí yo quería compartir con ustedes la parte teórica de soluciones, invitarles a que vean los videos, a que vean un poco los materiales que tienen vinculados a soluciones, para que si quieren empezar a hacer ejercicios también, para que la próxima clase, cuando veamos las resoluciones de los ejercicios, recuerden este componente teórico de manera a poder aplicar en la resolución, sobre todo de cálculo de concentraciones de solución, que es lo que vamos a hacer nosotros conforme a nuestro contenido programa. No sé si hay alguna consulta. Profe, esta parte está en el libro, ¿verdad? También está. Lo tienen en nuestro material guía y tienen también en nuestros videitos del clase. Vale, profe. ¿Alguna consulta? Profe, ¿será que puede repetir el ejercicio anterior? ¿El de normalidad? Sí, por favor. Bueno. Bueno, me pregunta en este caso, ¿qué concentración va a tener un compuesto que me dice que es el hidróxido de magnesio si yo voy a disolver 10 gramos de hidróxido de magnesio en 300 ml de una solución? Aquí vamos a aplicar directamente nuestra fórmula que nos dice que la concentración normal es igual al peso del equivalente gramo del compuesto dividido el volumen en litros. Esa es nuestra ecuación. Entonces, calculo el peso molecular de mi hidróxido de magnesio, que es igual a 58 gramos, que es lo que tienen ahí escrito.
yo tengo que calcular mi equivalente gramo. ¿Cómo calculo el equivalente gramo de un hidróxido? Hago la división entre el peso molecular del compuesto 58 dividido el número de hidróxidos. En este caso, 2, porque tiene 2 hidróxidos nuestro hidróxido manganeso. Eso me da 29 gramos. Un equivalente gramo de hidróxido de magnesio pesa 29 gramos. A mí mi ejercicio me dice que yo voy a disolver 10 gramos. Entonces necesito saber a cuántos equivalentes gramos corresponden esos 10 gramos. Entonces al aplicar esa relación por regla de 3, identifico que 10 gramos de mi hidróxido de manganeso son 0,34 equivalentes gramos. Cuando tengo ese dato ya puedo calcular mi concentración normal, que es igual al peso de mi equivalente, que es 0,34, dividido mi volumen de solución. ¿Y cuál es el volumen que me indica en este caso el ejercicio? Yo esos 10 gramos, que son 0,34 equivalentes, no voy a disolver en 1 litro, voy a disolver en 300 ml. Entonces esos 300 ml tengo que pasar a litros. Entonces hago una división dividido en 1000, que 1000 ml es igual a 1 litro. Y me da 0,3. Entonces mi concentración normal va a ser igual a 0,34 gramos, que es lo que pesa 10 gramos como equivalente, dividido 0,3, que es el volumen. Y eso me da un valor de 1,3. Y ese 1,13 es mi concentración normal de 10 gramos de hidróxido de magnesio en 300 ml de solución. Esa es la forma en Gracias, la profe, ya cual entendí. vamos a... Gracias, profe. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Bueno, vamos a dejar por aquí entonces. Les invito a que vayan leyendo, siguiendo los materiales, si quieren empezar a hacer también los ejercicios. La propuesta del siguiente encuentro es resolver un ejercicio de cada uno de estos uno a uno. Vamos a usar algunos ejercicios de nuestro ejercitario, pero si tienen ya alguna duda o alguna consulta sobre algún ejercicio que vayan haciendo en la semana, lo pueden traer para nuestro encuentro del próximo jueves. Para esta semana queda pendiente la entrega de la resolución de los ejercicios de redox, y cuando entreguen todos, llegue la fecha límite, igual puedes seguir entregando después. Yo voy a subir los ejercicios resueltos de redox para que ustedes puedan hacer una autoevaluación también de sus ejercicios. Entonces, gracias a todos por su participación el día de hoy. Les voy a subir también la clase, la grabación de las dos, tanto de lo que hicimos hoy de ejercicios de redox como lo que vimos en el capítulo de solución, para que quede disponible a quienes no hayan podido estar o ustedes mismos si quieren volver a visibilizar. Detengo aquí la grabación